Hola niños, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Pero antes de empezar la clase, ¿qué tal si recordamos un poquito la historia del reino de Israel? El reino de Israel tuvo muchos reyes, empezando por el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón y muchos otros más. Después del reinado del rey Salomón, hubo un problema en el reino de Israel. Este se dividió en dos, en el reino de Israel y en el reino de Judá. Entonces, existiendo dos reinos, hubieron muchos reyes. Algunos de estos reyes fueron buenos porque amaron a Dios con todo su corazón y le obedecieron en todo. Pero también hubieron reyes malos que se olvidaron de Dios e hicieron cosas malas, como por ejemplo crearse dioses e ídolos falsos para que el pueblo los adore. Después de mucho tiempo llegó un rey muy especial que se llamaba Josías. Él provenía de una familia de reyes, puesto que su padre había sido rey y su abuelo también había sido rey. Pero ustedes saben a qué edad fue coronado rey Josías. A los 8 años. ¿Cuántos de ustedes tienen 8 años? Tal vez algunos tienen un poquito menos o un poquito más. Pero un niño de 8 años es todavía un niño pequeño. Todavía no ha terminado la primaria. Imagínense el rey Josías. A los 8 años tenía que gobernar una gran nación. ¿Qué les parece si conocemos la historia del rey Josías? La historia del rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34 y Segunda de Reyes, capítulo 22. Él es Josías. Es un niño muy especial. No es un niño cualquiera. A la edad de 8 años asumió el reinado de Judá. Era el rey. Los reyes antes de él no fueron buenos. Su padre y su abuelo se habían apartado de las cosas de Dios y habían dejado que el pueblo de Judá hiciera lo que quería. Se hicieron altares e ídolos falsos a los cuales adoraban. Pero Josías, que desde niño había escuchado la palabra de Dios, no quería ser como ellos. Y a los 16 años decidió buscar a Dios con todo su corazón. Dice la Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, que Josías comenzó a buscar al Dios de su padre David. ¿Se acuerdan que el rey David amaba a Dios con todo su corazón? Pues así quería ser Josías. Quería ser como el rey David. 4 años después, cuando Josías ya tenía 20 años, decidió limpiar a Judá de todas las imágenes e ídolos. Así que mandó a derribar y destruir los altares e ídolos falsos que el pueblo de Judá se había hecho. Tiempo después, la gente seguía apartada de Dios. Ya no buscaba como antes a Dios. Entonces, el rey Josías decidió mandar a reparar el templo de Dios, ya que la casa de Dios estaba totalmente en ruinas. Mandó a sus sacerdotes y a todos sus sirvientes a que iniciaran esta gran reconstrucción. Mientras reparaban la casa de Dios que estaba en ruinas, uno de los sacerdotes encontró los rollos que contenían la palabra de Dios. La llevó delante de Josías y luego se la leyeron. Cuando Josías escuchó la ley, se dio cuenta que el pueblo había estado viviendo totalmente apartado de lo que Dios quería, y que si esto no cambiaba, habrían grandes consecuencias. Se entristeció mucho y se arrepintió de todo su pecado, de haber ido en contra de Dios. Después, el rey Josías envió a algunas personas a hablar con una profetisa, porque él quería encontrar una respuesta de Dios. Y Dios le dijo que le mostraría gracia y que le iba a librar del juicio y que no lo iba a castigar por todos sus pecados, porque Josías se había arrepentido. Después, el rey Josías decidió llamar a todos los líderes, sacerdotes y a todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando todos estaban reunidos, sacó la ley de Dios
y la leyó delante de ellos. Cuando todo el pueblo de Judá escuchó lo que la ley decía, se dio cuenta que se habían apartado mucho del Dios verdadero, y ese mismo día Josías hizo que todos los del pueblo se comprometieran a cumplir con lo que la palabra de Dios decía. Y así fue como todo el pueblo de Judá se volvió a Dios, y Dios los bendijo teniendo un gran tiempo de paz. Qué sorprendente la historia de Josías, que con tan solo 8 años asumió una gran responsabilidad, la de ser rey de una nación. La Biblia dice que Josías hizo lo recto delante de Dios, que no hubo rey como él ni antes ni después que hiciera y que buscara a Dios con todo su corazón. Así como Josías, tú también puedes ser usado para impactar, cambiar y transformar el mundo que te rodea si decides buscar a Dios con todo tu corazón y hacer lo que a Él le agrada. No eres demasiado joven para que Dios te use. En la historia de Josías podemos aprender 3 lecciones. La primera, aunque Josías era muy pequeño, él decidió hacer lo correcto y dar un ejemplo a todo su pueblo. Él decidió buscar a Dios. Así, nosotros también tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos conocerlo, debemos hablar con Él todos los días para que Él guíe nuestra vida. La segunda lección es que los rollos que contenían la palabra de Dios siempre estuvieron en el templo. Sin embargo, fueron olvidados, perdidos e ignorados. Por eso que el pueblo se olvidó de Dios. Recordemos que la Biblia no es un libro que tiene que estar en nuestra biblioteca. Tampoco es un adorno de nuestra sala ni de nuestra mesita de noche. La Biblia contiene la palabra de Dios y es por eso que tenemos que leerla siempre, todos los días, porque en ella encontraremos todas las cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida y también encontraremos todas las promesas que Dios tiene para nosotros. La tercera lección es que cuando el rey Josías escuchó la palabra de Dios, sintió mucho dolor en su corazón y se arrepintió porque se dio cuenta que había estado llevando una vida muy contraria a la que Dios quería. Y mandó llamar a todo su pueblo y les leyó la palabra de Dios. Y todo el pueblo también se arrepintió y volvió a adorar a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que compartir a todos el amor y la palabra de Dios, empezando con nuestra familia. Con papá, con mamá, con nuestros hermanos, con nuestros abuelitos, con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros compañeros de estudios, con nuestros vecinos, con todo el mundo. Tenemos que compartir el amor de Dios. Entonces, niños, en esta semana aprendimos buscar a Dios, leer la Biblia y compartir del amor de Dios. Ahora sí, vamos a ver cuál es el versículo de esta semana. El versículo de esta semana se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hola chicos, vamos a hacer una manualidad. ¿Se acuerdan que cuando el rey Josías mandó a reconstruir el templo, encontraron los rollos de la palabra de Dios? Pues bien, hoy día vamos a hacer un pergamino con la palabra de Dios. Vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos. Materiales para hacer un pergamino: 3 hojas blancas, bolsitas de té, témperas color marrón, pedazo de cinta o soguilla, pegamento y plumón negro. Con las otras hojas en blanco que tenemos vamos a hacer cañitas de papel. Empezamos enrollando desde una esquina, de esta forma, y vamos formando nuestras cañitas.
Al final, cuando quede lista, le vamos a pasar un poco de goma para que no se deshaga. Y así queda la cañita. Acá tengo otra cañita. Son 2 cañitas las que necesitamos. Entonces, con nuestra témpera marrón, vamos a pintar ambas cañitas. Toda la cañita, tanto por fuera como por los extremos, para que quede bien pintada. Acá podemos ver nuestras 2 cañitas ya bien pintaditas y bien secas. Y nos van a servir para hacer los mangos de nuestro rollo. Con la otra hoja de papel que tenemos y una de las bolsitas de té, vamos a empezar a imprimir sobre nuestra hoja para darle la sensación de que ese es un papel antiguo. Lo hacemos por toda la parte delantera y también por la parte de atrás. Una vez que hayamos terminado, lo dejamos secar. Acá tengo ya una hoja seca y queda de esta forma, por atrás y por delante. Aquí vamos a escribir el versículo de la semana, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Y así quedaría nuestra hoja, con el versículo. Entonces, como uno de los últimos pasos, vamos a engomar los costados de nuestra hoja y vamos a pegar nuestros palitos, que van a ser los mangos de nuestro rollo. Vamos a esperar que se sequen un poquito. Apretar. De este lado también vamos a presionar un poco para que se quede pegado. Y así quedaría nuestro rollo. Vamos a envolver nuestro rollo por un lado y después por el otro lado. Y vamos a pegar nuestra cinta. Ponemos la goma. En este caso estoy utilizando silicona. Lo pasamos un poquito para que se pueda pegar la cinta. Presionamos unos cuantos minutos. Y vamos a hacer el nudo a nuestro pergamino. Así quedaría nuestro pergamino. Y cuando lo abrimos, queda así. No se olviden que esta es una manualidad que ustedes lo pueden hacer y lo pueden utilizar para regalo para sus seres queridos. Lo mejor que podemos dar nosotros es que las personas conozcan la palabra de Dios. Y qué bonito regalo que este pergamino. Espero que les haya gustado
esta manualidad. Nos vemos la próxima semana.